Acto 1. La noche del descubrimiento. La luna llena iluminaba las calles de Coldshire City, proyectando sombras alargadas entre los rascacielos. Baltasar Kane, un hombre de 33 años conocido en los bajos fondos como Citizen, se deslizaba por los tejados con agilidad felina. Su figura, esbelta y atlética, estaba cubierta por una armadura táctica negra que se fundía con la oscuridad. Un cinturón utilitario rodeaba su cintura, cargado con herramientas y dispositivos de alta tecnología. Su rostro quedaba oculto bajo una capucha y una máscara estilo Airsoft, equipada con visión nocturna y capacidades termográficas. Con un movimiento fluido, Citizen sacó su pistola con gancho y apuntó al edificio siguiente. El gancho se disparó, incrustándose en el borde del techo. Sin dudarlo, se balanceó por el aire, aterrizando con gracia en la azotea vecina. Sí, informe de la noche, murmuró Citizen, su voz ligeramente distorsionada por la máscara. Una voz femenina, suave pero artificial, respondió a través del sistema de comunicación integrado: «Buenas noches, señor. Las actividades criminales están un 12% por debajo del promedio para un jueves. Sin embargo, hay una situación que requiere su atención». Citizen se detuvo al borde del edificio, sus ojos escaneando la ciudad bajo él. «Te escucho. La policía está a punto de cerrar un caso de alto perfil. Javier Moreno, el empresario e influencer de 40 años, fue encontrado muerto en su ático del distrito financiero hace 3 horas. Están manejándolo como un suicidio». Citizen frunció el ceño, invisible bajo su máscara. ¿Moreno? ¿El que donó millones al nuevo centro comunitario el mes pasado? El mismo, señor, confirmó Sisi, mientras datos y gráficos aparecían en la pantalla interna de la máscara de Citizen. Mis análisis de sus redes sociales y registros públicos no muestran signos de depresión o tendencias suicidas. Además, había anunciado el lanzamiento de un nuevo proyecto para la próxima semana. Interesante, murmuró Citizen, sus ojos recorriendo la información proyectada. ¿Puedes mostrarme las imágenes del lugar? Negativo, señor, respondió Sisi. La policía ha bloqueado el acceso al edificio y las cámaras de seguridad están bajo su control. La seguridad es máxima debido al perfil de Moreno. Citizen asintió, procesando la información. Sus dedos enguantados acariciaron instintivamente la pistola con gancho. Entonces tendremos que esperar. ¿Cuándo crees que podríamos tener una oportunidad? Basándome en casos anteriores, la seguridad se reducirá significativamente en aproximadamente 27 horas. Sugiero planear nuestra incursión para mañana por la noche, señor. Perfecto, dijo Citizen, preparándose para otro salto. Mientras tanto, Sisi, quiero que recopiles toda la información posible sobre Moreno. Contratos, relaciones, enemigos potenciales. Cualquier cosa que pueda arrojar luz sobre esto. Entendido, señor. Comenzando la recopilación de datos ahora. Mientras Citizen se lanzaba al vacío, disparando su gancho hacia el siguiente edificio, su mente ya trabajaba en el misterio. La máscara ocultaba su expresión determinada, pero sus ojos brillaban con intensidad detrás de las lentes tecnológicas. ¿Por qué un hombre en la cima de su carrera decidiría acabar con su vida? Y si no lo hizo, ¿quién querría silenciar a una de las figuras más influyentes de Coldshire City? La respuesta, estaba seguro, se encontraba en ese ático. Y mañana, con la ayuda de Sisi y su avanzado equipo, descubriría la verdad que la policía había pasado por alto. Acto 2. Preparación y entrada. El sol se ponía sobre Coldshire City, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Baltasar Kane, alias Citizen, se levantó de su cama después de un día de descanso y preparación. Mientras estiraba sus músculos, aún adoloridos por el intenso entrenamiento físico de la mañana, Sisi comenzó su informe. Buenas tardes, señor.
He compilado toda la información relevante sobre el caso Moreno. Citizen se acercó a su estación de trabajo, una pantalla holográfica cobró vida frente a él. Adelante, Sisi. Dame un resumen. La noticia de la muerte de Javier Moreno ha dominado los medios todo el día. Los principales canales de noticias han estado transmitiendo desde su residencia en las afueras de la ciudad, lo que ha desviado la atención del edificio donde realmente ocurrió el incidente. Imágenes de noticieros y capturas de redes sociales flotaban en el aire mientras Sisi continuaba. El edificio en cuestión es la Torre Nexus, un moderno complejo de oficinas en el centro financiero. Moreno ocupaba el ático, que funcionaba tanto como su residencia en la ciudad como su oficina principal. Citizen asintió, absorbiendo la información mientras se equipaba con su traje táctico. ¿Seguridad? Mínima, señor. El caso ha sido prácticamente cerrado como suicidio. Solo hay 2 oficiales de guardia en el edificio, rotando turnos de 6 horas. El próximo cambio de guardia es a las 23 horas. Perfecto, murmuró Citizen, ajustando su máscara. Eso nos da una ventana de entrada ideal. ¿Algún dato sobre el momento del suicidio? Sisi proyectó una línea de tiempo. Según los informes preliminares, la muerte ocurrió entre las 20 y las 21:30 de ayer. Las cámaras de seguridad del edificio muestran a Moreno entrando a su oficina a las 19:45, solo. No hay registro de su salida. Citizen frunció el ceño. ¿Visitantes? Negativo, señor. Aunque. Sí. He detectado una anomalía en las grabaciones. Hay un salto de 3 minutos en la secuencia de las 20:17. Podría ser una falla técnica, pero... O alguien manipuló las grabaciones, completó Citizen. Buen trabajo, Sisi. Eso nos da un punto de partida. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Citizen se preparó para partir. Su equipo estaba listo, pistola con gancho, visores nocturnos y un pequeño dispositivo de hackeo diseñado por él mismo. A las 22:45, Citizen se deslizaba por las sombras de los edificios cercanos a la Torre Nexus. Desde su posición, podía ver a los 2 oficiales de guardia, charlando despreocupadamente en la entrada. Sisi, escanea el edificio. Busca puntos de entrada no convencionales. Tras unos segundos, Sisi respondió, señor, he detectado una ventana de mantenimiento en el piso 32, 2 niveles por debajo del ático de Moreno. Parece estar mal asegurada. Citizen sonrió bajo su máscara. Perfecto. Hora de ir a trabajar. Con un movimiento fluido, disparó su gancho hacia el punto indicado. Mientras se elevaba en el aire nocturno, su mente se enfocaba en la tarea por delante. En minutos, estaría en la escena del crimen, listo para descubrir la verdad que todos habían pasado por alto. La investigación real estaba a punto de comenzar. Acto 3. Desentrañando el misterio. Citizen se deslizó silenciosamente por el ático de Javier Moreno, sus ojos escudriñando cada detalle a través de la máscara de alta tecnología. La luna llena proyectaba sombras inquietantes por la lujosa estancia, dando un aire surrealista a la escena del crimen. Sí, comienza el análisis completo, murmuró Citizen. Analizando, señor, respondió la IA mientras datos y gráficos empezaban a llenar el visor de Citizen. Lo primero que notó fue la ausencia de una nota de suicidio. Extraño, pensó. Si realmente planeaba quitarse la vida, ¿por qué no dejar un mensaje? Señor, interrumpió Sisi, he terminado de analizar el historial de búsqueda reciente de Moreno. Los resultados son intrigantes. Citizen se acercó a la ventana rota, examinando cuidadosamente los bordes. Adelante. En las últimas 72 horas, Moreno buscó información sobre viajes románticos a las Maldivas, casas de lujo en los suburbios, y los horarios de los juegos de béisbol de la liga infantil local.
Citizen frunció el ceño. No suena como alguien planeando acabar con su vida. ¿Algo más? Afirmativo. He detectado múltiples búsquedas relacionadas con medicamentos psicotrópicos. Parece que Moreno los obtenía regularmente. Mientras procesaba esta información, Citizen notó un pequeño frasco de píldoras en el escritorio. Lo examinó cuidadosamente sin tocarlo. Sisi, ¿puedes identificar esto? Tras un breve escaneo, Sisi respondió, es un medicamento psicotrópico de alta potencia, señor. Recetado, pero con potencial de abuso. Citizen asintió, las piezas empezando a encajar. La policía probablemente vio esto y saltó a conclusiones. Pero hay más en esta historia, ¿verdad, Sisi? Correcto, señor. He encontrado discrepancias significativas en las finanzas de Moreno, específicamente en sus donaciones caritativas. Citizen se acercó al escritorio, activando la pantalla holográfica del ordenador de Moreno. Muéstrame. Gráficos y números inundaron su visor. Varias de las donaciones más grandes de Moreno muestran desviaciones a cuentas offshore. Las cantidades son sustanciales. ¿Quién está detrás de estas desviaciones, Sisi? Basado en los patrones de transacciones y accesos, el responsable parece ser Víctor Ale, el socio de Moreno. Citizen se quedó inmóvil, procesando la información. Así que Ale estaba robando de las donaciones. Y Moreno debió descubrirlo. Es una conclusión lógica, señor. Las búsquedas de Moreno sobre propiedades y viajes coinciden con el inicio de estas desviaciones. Moreno probablemente planeaba confrontar a Ale o denunciarlo, murmuró Citizen, volviendo a la ventana rota. Y Ale lo silenció, usando el conocimiento sobre las drogas de Moreno para hacer parecer un suicidio. Mientras examinaba la escena una vez más, Citizen notó algo que había pasado por alto, una foto familiar ligeramente torcida en la pared. Se acercó, notando una expresión de felicidad en el rostro de Moreno que contrastaba fuertemente con la escena actual. Sí, hay algo más aquí. Profundiza en la vida personal de Moreno. Quiero saber quién era realmente este hombre. Mientras Sisi procesaba la solicitud, Citizen se encontró reflexionando sobre la complejidad del caso. Lo que parecía un simple suicidio se había convertido en una red de engaños, fraude y posible asesinato. Y tenía la sensación de que aún había más por descubrir. Señor, la voz de Sisi interrumpió sus pensamientos, he encontrado información adicional sobre la vida personal de Moreno. Creo que querrá ver esto. Citizen se preparó, sabiendo que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar toda su perspectiva del caso. Acto 4. El corazón del asunto. Citizen permaneció inmóvil en el centro del lujoso ático, asimilando la información que Sisi proyectaba en su visor. La luz de la luna se filtraba por la ventana rota, bañando la habitación en un resplandor espectral. Señor, comenzó Sisi, su voz artificial y precisa, he analizado los datos personales de Moreno. Los resultados indican un patrón de comportamiento inconsistente con su imagen pública. Imágenes y datos inundaron el visor de Citizen, facturas de hoteles de lujo, compras de joyería carísima, reservas de vuelos privados. Todo a nombre de Moreno, todo para una mujer llamada Vanessa Cruz. El sujeto Moreno mantuvo una relación extramatrimonial con la modelo Vanessa Cruz, mientras proyectaba una imagen de marido devoto, continuó Sisi. Este comportamiento es subóptimo para la preservación de su estatus social y familiar. Citizen se acercó a una fotografía familiar en la pared. La sonrisa de Moreno ahora parecía una máscara cuidadosamente construida. La naturaleza humana es complicada, Sisi. A veces actuamos contra nuestro propio interés. Afirmativo, señor. He detectado una conexión adicional relevante para el caso. Sisi proyectó nuevos datos, mensajes no enviados, fotos guardadas, búsquedas obsesivas. Dr. Hell mostraba un interés intenso en Vanessa Cruz.
Sus patrones de comportamiento sugieren un estado emocional que los humanos clasificarían como enamoramiento u obsesión. Citizen sintió que las piezas encajaban en un rompecabezas retorcido. Un triángulo amoroso, murmuró. Ale estaba enamorado de Cruz, pero ella solo tenía ojos para Moreno. Correcto, señor, confirmó Sisi. He encontrado viejas fotos de preparatoria donde Ale y Cruz aparecen juntos, mostrando una conexión de larga data. Los patrones de comportamiento de Moreno y Ale son inconsistentes con la optimización lógica de sus vidas. Ambos cursos de acción son subóptimos para la supervivencia y el éxito a largo plazo. Citizen se acercó a la ventana rota, observando los fragmentos de vidrio en el suelo. El corazón humano rara vez sigue la lógica, Sisi. Afirmativo. Los humanos a menudo actúan contra su propio interés debido a impulsos emocionales. Sisi hizo una pausa antes de continuar. Sin embargo, estas acciones ilógicas a veces conducen a avances significativos en la sociedad humana. Es una paradoja fascinante. Citizen se detuvo, sorprendido por la observación. ¿Está sugiriendo que las acciones de Ale podrían tener algún valor? Negativo, señor. Simplemente observo que la irracionalidad humana, aunque a menudo destructiva, también puede ser una fuerza impulsora de cambio y progreso. En este caso, las acciones de Ale son claramente perjudiciales. ¿Y qué hay del amor, Sisi? ¿Cómo lo clasificas en tu sistema? El amor es una variable compleja, señor. Mis algoritmos pueden identificar sus patrones, pero no pueden cuantificar completamente su influencia en el comportamiento humano. Es posible que Ale estuviera genuinamente enamorado, no meramente obsesionado. La distinción, sin embargo, no altera la ilegalidad de sus acciones. Citizen asintió lentamente. A veces, Sisi, lo que nos hace humanos es precisamente nuestra capacidad de actuar contra toda lógica. Una observación precisa, señor. Es por eso que su juicio humano es crucial en nuestras operaciones. Citizen se dirigió hacia el escritorio de Moreno, pasando sus dedos enguantados por la superficie pulida. Encontró una serie de documentos en el escritorio que indicaban que Moreno estaba investigando las donaciones desviadas por Ale. Al parecer, Ale había estado utilizando las donaciones filantrópicas de Moreno para desviar fondos a cuentas personales, estafando orfanatos y obras comunitarias. Citizen encontró mensajes recientes entre Moreno y Cruz, donde él cancelaba planes de último momento o la trataba de manera despectiva. También descubrió un diario o notas personales de Ale, revelando sus sentimientos no correspondidos hacia Cruz desde la adolescencia. Sisi analizó patrones de comportamiento en las redes sociales de Cruz, mostrando cómo ignoraba constantemente a Ale mientras buscaba la atención de Moreno. Además, reveló un incidente reciente donde Moreno humilló públicamente a Cruz en un evento, y Ale fue quien la consoló después. Citizen observó una botella de medicamentos psicotrópicos en el escritorio, obtenidos de un médico amigo. Moreno consumía drogas psicotrópicas, pero eso no lo convierte en un suicida. Correcto, señor, dijo Sisi. También he descubierto que el día del asesinato, Moreno había cancelado una cita importante con Cruz para estar con otra mujer. Ale había planeado finalmente confesarle sus sentimientos a Cruz, solo para descubrir que ella seguía obsesionada con Moreno a pesar de su mal trato. La decisión lógica sería informar a las autoridades, señor, declaró Sisi. Sin embargo, basado en casos anteriores, anticipo que usted podría tener reservas éticas sobre esta acción. Citizen se quedó en silencio por un momento, sopesando sus opciones. Finalmente, habló, enviaremos las pruebas a la policía. Ale debe responder por sus crímenes. Entendido, señor. Puedo preguntar la razón de su decisión, dado que difiere de algunos de nuestros casos anteriores. La pregunta de Sisi resonó en la habitación vacía. Citizen se encontró sonriendo tristemente bajo su máscara.
Porque a veces, sí, hacer lo correcto no se siente bien. Pero es necesario. Mientras se preparaba para abandonar la escena, Citizen echó un último vistazo al ático. En esa habitación, había desentrañado más que un simple caso de asesinato. Había vislumbrado la complejidad del corazón humano, con todas sus contradicciones y matices. Procedamos con la transmisión de datos a las autoridades, sí, dijo finalmente. Nuestro trabajo aquí ha terminado. Y con eso, Citizen desapareció en la noche, llevando consigo el peso de una verdad que era a la vez justa e insatisfactoria. En las calles de Coldshire City, las sombras parecían más profundas, los grises más pronunciados. Y en algún lugar de la ciudad, la justicia y la moral continuaban su eterna danza, siempre en equilibrio, siempre al borde del caos.